reinarás por siempre, reinarás por siempre. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Vamos a pasar al tiempo de la exposición de la palabra del Señor. Gracias. Hola, sí. Hermanos, muy buenos días. Nuevamente estamos en este lugar que el Señor nos ha concedido y estamos aquí, hermanos, para alabar, adorar a nuestro Señor mediante los himnos que hemos entonado, pero también a través de la exposición de su palabra. Así que, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 29. En esta mañana vamos a estar estudiando los versículos 15 hasta el 37. Éxodo capítulo 29, versículo 15 al 37. Vamos a dar lectura a los versículos 35 al 37. Vamos a orar después. Amados hermanos, la palabra del Señor dice así: Así pues, harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificada. Vamos a inclinar nuestro rostro y acercarnos al Señor en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana, Señor, por medio de nuestro bendito Señor Jesucristo, porque tú en tu gracia nos has concedido este privilegio tan sublime, Señor, de estar en tu presencia, en ese lugar santísimo, para alabarte, Señor, pero también para ser examinados por tu palabra, para ser exhortados, confrontados, Señor. Y te suplicamos que tú nos hables a través de tu palabra, a través de esta porción, Señor, que vamos a estudiar. Ayúdame a exponer tu palabra y danos, Señor, a todo tu pueblo oídos para escucharte, y cambia, Señor, nuestro ser, inclina nuestra voluntad hacia ti y hacia tus mandamientos. Te suplicamos, Señor, en el nombre de
nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con la exposición entonces de este capítulo de Éxodo. Estamos estudiando los versículos 1 hasta el 37 bajo el título La consagración de los sacerdotes. De eso trata estos versículos que estamos estudiando, la consagración de los sacerdotes. Así que vamos a seguir estudiando acerca de ese tema, queridos hermanos. Recordarles que la vida, como hemos dicho en el sermón anterior, nuestra vida aquí en la tierra no es como la zarza que arde pero que no se consume. Más bien somos más parecidos a una vela que arde y que rápidamente se consume. ¿Y en qué será que estamos consumiéndonos? ¿En qué será que estamos gastándonos? ¿En qué altar será que estamos consumiendo y quemando nuestra vida? De eso vamos a seguir hablando, hermanos, en esta mañana también. Así que estamos estudiando este capítulo y, como hemos mencionado, el autor presenta en este capítulo básicamente instrucciones para la consagración de Aarón y sus hijos al ministerio sacerdotal. Por eso el capítulo 29, en su primer versículo, encontramos esta afirmación: esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. El domingo pasado vimos los elementos designados por Dios para la consagración de los sacerdotes. Hemos hablado acerca de ese asunto. Hemos visto los elementos designados por Dios para la consagración de los sacerdotes. ¿Cuáles fueron esos elementos? Un becerro, 2 carneros y 3 clases de pan. Todos ellos debían ser presentados delante de la presencia del Señor. En segundo lugar, estudiamos los actos iniciales del proceso de consagración de Aarón y sus hijos al ministerio sacerdotal. Hemos visto los actos iniciales en este proceso. Recordemos que Aarón y sus hijos debían ser llevados a la presencia de Dios. Allí eran lavados o tenían que ser lavados con agua como señal de purificación. Luego tenían que ser vestidos con las vestiduras de honra y hermosura, y finalmente Moisés tenía que ungir a Aarón para ser el sumo sacerdote. Luego, mis hermanos, a partir del versículo 10 en adelante, hemos visto también los sacrificios involucrados en la consagración de los sacerdotes. Los sacrificios involucrados en la consagración de los sacerdotes. ¿Cuáles son los sacrificios? El becerro por el pecado, el carnero de holocausto, el carnero de consagración. El domingo pasado estudiamos el primer sacrificio. Hemos visto, mis hermanos, el becerro que fue sacrificado como ofrenda por el pecado. Eso es lo que hemos visto, el becerro que fue sacrificado como ofrenda por el pecado. En esta mañana, mis hermanos, veremos los 2 sacrificios restantes, el carnero del holocausto y el carnero de la consagración. Y terminaremos viendo la duración de la consagración de los sacerdotes. Así que veamos entonces, hermanos, el carnero del holocausto, versículo 15 al 18. Vayamos en nuestras Biblias a este pasaje. Éxodo 29, 15 al 18. Básicamente en estos versículos nos habla acerca del carnero del holocausto en el proceso de consagración de los sacerdotes. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, dice, tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas.
y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. ¿Qué tenía que hacer Moisés con el carnero del holocausto? ¿Qué es lo que él tenía que hacer? Durante la ceremonia de la ordenación de los sacerdotes de Aarón y sus hijos, básicamente Moisés tenía que tomar a uno de los carneros y hacer que Aarón y sus hijos pongan sus manos sobre la cabeza del animal. Eso es lo que encontramos en el versículo 15. Esto, como hemos mencionado el domingo pasado, este acto señala o significa la identificación de Aarón y sus hijos con el carnero. Este carnero o cordero sería sacrificado en lugar de Aarón y sus hijos. Básicamente, entonces, la idea aquí es identificación. Cuando ellos ponen sus manos sobre el animal, se están identificándose. Y el carnero sería, y esta palabra es muy importante, representante de Aarón y sus hijos. Así que este carnero de holocausto no es otra cosa, sino que el representante, el animal que representa a Aarón y sus hijos. Luego Moisés tenía que degollar el carnero y con su sangre rociar sobre todos lados del altar, según el versículo 16. También tenía que cortar el carnero en pedazos, lavar sus entrañas, lavar sus piernas, luego juntarlo todo y quemar todo el carnero sobre el altar. Eso es lo que nos dice el versículo 17. Ahora, este carnero se conoce como el carnero del holocausto, porque tenía que ser consumido por el fuego todo el animal completamente en el altar. Este sacrificio básicamente era para implorar la misericordia de Dios, y Él se complacía en mostrar misericordia. De ahí el texto bíblico dice que es un sacrificio olor grato delante del Señor. Ahora, es algo muy interesante, a diferencia del becerro, que también fue quemado, pero no todo el becerro fue quemado sobre el altar. Parte del becerro fue quemado sobre el altar, el becerro por el pecado, y el resto del cadáver fue quemado fuera del campamento. A diferencia de eso, este sacrificio, todo era quemado sobre el altar. Todo absolutamente. Este sacrificio simbolizaba entonces la dedicación total y completa a Dios. Esa es la enseñanza, mis hermanos, que nosotros encontramos de este sacrificio del holocausto. De la misma manera que se ofrecía el cordero a Dios, los sacerdotes se ofrecían a sí mismos para el servicio del Señor. Ellos se han ofrecido o fueron ofrecidos para ser consumidos total y completamente en el servicio al Señor. Aarón y sus hijos estaban entonces dedicados totalmente a Dios. Ahora, esto es algo muy interesante, mis hermanos. Sacrificio de holocausto. Es un sacrificio total y completamente quemado para el Señor. Y cuando el Nuevo Testamento habla de los creyentes, el Nuevo Testamento también, mis hermanos, nos enseña que nosotros como creyentes, como hijos del Señor, después de recibir tantas bendiciones, tantas gracias, tantos favores de parte de nuestro Dios, dice el Nuevo Testamento que también nosotros tenemos que presentarnos como un sacrificio al Señor y debemos ser consumidos en su causa. Eso encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así como ese sacrificio, ese holocausto, era un sacrificio olor grato delante del Señor, también ustedes, hermanos, de la misma manera, preséntense al Señor sin reservas, nos dice la palabra.
Esto es algo muy importante, hermanos, que aprendamos. Es tan importante que nosotros también, los que estamos aquí, los que vivimos en el cumplimiento de los tiempos, también sirvamos al Señor. Y como dice su palabra en 1 Corintios 10:31, hagamos todo, absolutamente todo, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, este sacrificio en la consagración de los sacerdotes, este sacrificio, este holocausto, nos enseña que como sacerdotes del Nuevo Testamento, como creyentes en Cristo Jesús y en Él sacerdotes, también tenemos que consagrarnos total y completamente al Señor. Y debemos ser consumidos en su causa. Recuerden que nuestra vida es como la vela, que por un tiempo brilla y luego tiene que apagarse. ¿Y para quién estamos brillando? ¿Dónde estamos brillando? ¿Dónde estamos siendo consumidos? ¿Será que estamos siendo consumidos haciendo todo, mis hermanos, para la gloria y alabanza del Señor? ¿Será que nuestra vida es olor grato delante del Señor? Tristemente, ¿verdad? La vida de muchas personas, aunque dicen ser cristianos, pero huelen muy mal. Damos un mal testimonio. Y no glorificamos al Señor con nuestros labios, con nuestras miradas, con lo que hacemos o con lo que decimos. Pero el reto y el desafío, mis hermanos, es que si somos hijos del Señor y sacerdotes en Cristo Jesús, entonces ofrezcamos nuestra vida al Señor como un olor grato delante de Él. Y el Señor se complace en sus hijos cuando ellos, confiados en Cristo Jesús, alaban su santo nombre, le sirven. Pero veamos el siguiente carnero. El carnero de consagración, versículo 19 en adelante. ¿Qué se tenía que hacer con el carnero de consagración? Básicamente Moisés tenía que tomar también este carnero. Él tenía que tomar ahí en la presencia de Dios. Y Aarón y sus hijos tenían que otra vez poner sus manos sobre la cabeza de este animal. Luego Moisés tenía que matar el carnero. Y con la sangre de este animal tenía que untar, dice, el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sus hijos. Tenía que pintar el lóbulo. Ese lugar donde las hermanas se ponen aretes, ese lugar es el lóbulo. Bueno, hoy día no solamente las mujeres se ponen, ¿verdad? Y por todo lado también se ponen, pero es la parte baja del oído. Allí tenía que pintar o untar con la sangre de ese animal. Pero no solamente eso, también dice sobre el dedo pulgar de las manos derechas, de todos ellos, de Aarón y sus hijos, y sobre el pulgar de los dedos de los pies derechos de todos ellos. Ahora, este acto, mis hermanos, de untar con la sangre del carnero partes del cuerpo de los sacerdotes, significaba purificación. Este carnero de consagración es un sacrificio de purificación. Y básicamente a través de este acto de ser untados con la sangre, estaban siendo consagrados también para servir en el tabernáculo. Los sacerdotes fueron lavados, vestidos, ungidos, rociados con la sangre, perdonados, santificados, justificados para servir al Señor y consagrarse a su causa. Finalmente, con la sangre del carnero de consagración que estaba sobre el altar, de ese mismo carnero que estaba sobre el altar, y con el aceite más la unción, Moisés tenía que rociar sobre Aarón y sus hijos y sus vestiduras. Eso encontramos en el versículo 21. Dice así, y con la sangre que estará sobre el altar, esa sangre es del animal de consagración.
del carnero de consagración y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos. Así que, mis hermanos, de esa manera, Aarón y sus hijos estaban siendo consagrados, apartados, santificados para servir al Señor. Este sacrificio, mis hermanos, era exclusivamente para los sacerdotes. Todos los israelitas necesitaban ofrendas por el pecado. También estaban llamados a presentar al Señor holocaustos. Pero el carnero de la consagración era exclusivo del sacerdocio. Era exclusivamente de ellos. Al ser un sacrificio de sangre, podía también simbolizar la expiación. Sin embargo, la función de este carnero de consagración, su función principal era santificar, era apartarlos, santificarlos a los sacerdotes para sus deberes sagrados. Por eso la sangre fue rociada directamente sobre sus cuerpos y sobre sus vestiduras sagradas. Así que, mis hermanos, esto es algo muy importante entonces. En cada paso nosotros podemos ver este asunto de la sangre, es tan importante. Miren lo que dice al respecto Hebreos capítulo 9, versículo 22. Abre tu Biblia en este pasaje. Resumiendo básicamente todo el sistema de santificación que había en el Antiguo Testamento, el autor de Hebreos dice así. Hebreos capítulo 9, versículo 22. La ley exige que casi todo sea purificado o santificado con sangre. Esto también, mis hermanos, entonces incluía a los sacerdotes, a quienes Dios había escogido, había llamado y había apartado para su servicio especial en su presencia. Ellos eran lavados con agua, habían sido vestidos con las vestiduras de rectitud, eran ungidos con aceite, eran rociados con la sangre del sacrificio, eran purificados, santificados, ungidos, justificados, limpiados y consagrados totalmente al Señor para estar al servicio de Él. Quiero que entendamos, hermanos, algo que es muy importante. Los sacerdotes tenían que entender, y el pueblo de Israel tenía que entender, que los sacerdotes era una propiedad exclusiva del Señor. En ese tiempo eran los representantes del pueblo. La nación de Israel era un pueblo de reyes y sacerdotes, pero ese pueblo estaba representado por los que han sido llamados al sacerdocio. Los levitas, la familia de Aarón, de manera muy especial. Y todos tenían que entender, ellos eran escogidos por Dios. Todos tenían que entender que ellos eran propiedad exclusiva del Señor y para su servicio, para sus propósitos especiales. Y como dice su palabra, habían sido apartados por medio de la sangre, por medio de el derramamiento de la sangre. De esa manera ellos habían sido ordenados para este servicio tan especial. Y amados hermanos, ¿no es también con nosotros así? Nosotros somos ese pueblo especial. Y entonces este pasaje está diseñado para que nosotros entendamos, comprendamos que nosotros también, así como los sacerdotes, si creemos en el Señor Jesucristo, somos ese pueblo especial del Señor, consagrados por medio del derramamiento de la sangre, pero ya no de un animal, sino del Cordero de Dios, ese Cordero glorioso. Él es nuestra ofrenda por el pecado, Él es nuestro holocausto.
Él es nuestro Cordero de consagración. En Él nosotros también somos consagrados para ser propiedad de nuestro Dios. Qué maravilloso es saber eso. La suerte del Cordero tenía que ser tu suerte. Así como el Cordero ardió en las llamas del fuego, pero tú tenías que arder ahí. Dios cambió eso. Y nosotros, por el sacrificio del Cordero, fuimos consagrados para ser de nuestro Dios. Todos los días de nuestra vida, aquí en la tierra y en el cielo por toda la eternidad. Pero hay algo más que se debía de hacer con el carnero de consagración en este proceso de la ordenación de los sacerdotes. Según los versículos 22 al 24, Moisés dice que tenía que tomar las mejores partes del carnero de consagración. Y también tenía que tomar los panes del canastillo presentados a Dios. ¿Para qué? Para poner en las manos de Aarón y sus hijos, para que ellos eleven como una ofrenda mecida o levantada al Señor. Luego, según el versículo 25, Moisés tenía que tomar otra vez esos elementos que estaban en las manos de Aarón y sus hijos, para luego quemar junto con el carnero del holocausto que ya estaba ardiendo como olor grato delante de Jehová, porque era una ofrenda mecida, elevada al Señor. ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? Esta, mis hermanos, sería como una especie de ofrenda de los sacerdotes al Señor. Ellos, lo que habían recibido, estaban dando. Lo que habían recibido estaban dando. ¿Y de quién habían recibido? ¿De quién ya era todo eso de lo mejor de la carne y de los panes? Era del Señor. Y ellos recibieron eso en sus manos. Y también estaban ofreciéndole al Señor como una ofrenda de adoración. Ellos, mis hermanos, el día de su consagración, se presentarían también a Dios con lo mejor de lo mejor del sacrificio. Pero también esto, de manera muy sutil, estaría indicando su compromiso de los sacerdotes, de Aarón y sus hijos, de dar al Señor de lo mejor que ellos tienen para servir al Señor. Y esa también es una enseñanza para nosotros. ¿Acaso nosotros no también tenemos que dar al Señor de lo mejor que Él nos ha dado? Lo mejor de nuestras vidas, de lo que tenemos al Señor, y ofrecerlo, levantarlo y darlo a Él como un acto de adoración al Señor. Pero por lo general pasa todo lo contrario, ¿verdad? Las obras de nuestro tiempo, las obras de nuestros recursos, las obras de nuestras fuerzas, si es que sobra, damos al Señor. No, mi hermano, tú también eleva al Señor aquello que recibiste de sus manos, pero por sobre todo, todo tu ser, tu corazón, entrégalo al Señor como un sacrificio, como un olor grato delante de Él. Recuerden que aquello que habían recibido Aarón y sus hijos fue quemado junto con el holocausto, como un olor grato, como una ofrenda grata delante del Señor. En los versículos 26 al 34 vemos algunas instrucciones más relacionadas con el carnero de consagración. Según los versículos 26 al 28, el pecho del carnero de consagración tenía que ser para Moisés. Y posteriormente, esta porción y otras como la espaldilla sería para Aarón y sus hijos como un recordatorio de su servicio a Dios
pero también como un recordatorio de que Dios es el que sostiene físicamente, espiritualmente a sus hijos. Luego también habla en los versículos 29 al 30 acerca de las vestiduras y acerca de la consagración de los sacerdotes que vendrían después. Las vestiduras del sumo sacerdote serían para su sucesor, para que se vista con ellas en el día de su ordenación por 7 días. Así que en medio de este sacrificio, que nos habla de nuestra entrega total al Señor, encontramos también esta instrucción de cómo tenían que ser no solamente una generación, sino también la siguiente generación. Y con el resto de la carne del cordero de consagración, según los versículos 31 al 33, Moisés tenía que hacer cocer para que coma Aarón y sus hijos junto con los panes de consagración en el santuario. Eran en ese sentido este tiempo un tiempo de comunión también, de compartir en la presencia del Señor. Este tiempo de consagración también fue un tiempo de tener comunión ahí en la presencia del Señor. Y a través de comer de este carnero que era carnero de consagración, Aarón y sus hijos podían recordar y podían predicarse a sí mismos que ellos pertenecían por completo al Señor y que Dios mismo también les daría el alimento. ¿Y no es así con nosotros también, mis amados hermanos? ¿Acaso no recibimos todo lo que tenemos del Señor? Dios nos ha creado, pero Él mismo es quien nos sostiene. Físicamente Él nos sostiene, espiritualmente Él nos sostiene. Él nos da el alimento físico, pero también el alimento espiritual. Y de esta carne ningún extraño podía participar, podía comer. Nosotros ya no somos de esos extraños, somos parte de la familia del Señor. Somos parte de aquellos que han sido consagrados al Señor. Puedes mirar tus manos, están pintados con la sangre del Señor, espiritualmente hablando. Tus pies, tus oídos, mi hermano, mi hermana, ya no somos de esos extraños. Ellos no tienen derecho a participar de este carnero de consagración, a menos que se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo. Las obras de los elementos de consagración debían ser quemados, según el versículo 34. Dice así: y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubieres sobrado, no se comerá, porque es cosa santa. He ahí Aarón y sus hijos han pasado de ser hombres comunes y corrientes en un sentido, a ser hombres consagrados al Señor y a este ministerio tan especial del sacerdocio, por medio de sacrificio, del becerro como ofrenda por el pecado, del carnero del holocausto y del carnero de consagración. Ustedes se pueden imaginar, mis hermanos, ahí el santuario, ahí está el altar, y por todo lado sangre, para que Aarón y sus hijos sean consagrados al Señor. Animales sin defecto dieron su vida, entregaron su vida, fueron degollados, y no se quedó nada de ellos, sino que todo fue consumido. Y esto no nos habla también, mis hermanos, de nuestro bendito Señor Jesucristo y de su
obra por nosotros. Así como ellos fueron consagrados por medio del derramamiento de sangre, nosotros también. Y eso de que sean consagrados por la vida de otro, para que vivan para el Señor. Aarón y sus hijos, siendo pecadores, no solamente fue un día. Veamos la duración de la consagración de los sacerdotes, versículo 35 al 37. ¿Cuánto tiempo tenía que durar el proceso de la ordenación o consagración o santificación de los sacerdotes? ¿Cuánto tiempo tenía que durar? La palabra del Señor nos enseña. 7 días. 7 días de sacrificio, de derramamiento de sangre. El pueblo podía ver. Aarón y sus hijos podían ver. Amados hermanos, esto está puesto aquí para que el pueblo, para que nosotros entendamos la importancia del sacerdocio y el costo, mis hermanos, de pertenecer al Señor y ser su pueblo especial. Esa es la intención de esto. Es importante que nosotros entendamos el costo de nuestra consagración al Señor. 7 días. El pueblo tenía que entender que era absolutamente necesario tener un sacerdote que nos represente ante Dios. Pero eso implicaba derramamiento de sangre. Cada día tenía que ser ofrecido el sacrificio por el pecado, y el altar debía ser purificado y santificado por 7 días. No tenía que faltar fuego sobre el altar. Ese lugar tan especial es allí donde el Señor mostró misericordia a Aarón y a sus hijos. Sobre el altar, pero también sobre ese altar de bronce, animales sin defecto dieron su vida y fueron degollados allí por causa de los pecadores, para que ellos sean consagrados al Señor. 7 días. Hermanos amados, es muy importante entender por estas cuestiones, por esto que vemos en la Escritura, el tema de la santidad. Si algo se enfatiza en estos últimos versículos 35, 36 y 37, es el tema de la santidad. Es importante comprender que la santidad no es inherente a la creación. No proviene, mis hermanos, de la voluntad de los hombres. La santidad es algo que el Señor puede dar, y solo Él es la fuente de santidad. Todo tenía que ser santificado, el altar, los que sirven en el altar. Nada era santo, sino que todo era profano, inmundo, sucio, cochino y asqueroso. Así como nuestra vida. Y solo Dios es santo, y Él demanda la santificación. Y eso es con sangre. Durante 7 días se hizo ahí en la consagración de los sacerdotes. ¿Qué aprendemos, hermanos, de este pasaje?
que Dios es santo. Aprendemos que su morada es santa. El tabernáculo, sombra del cielo, y el cielo también es santo. Y también aprendemos que sus adoradores deben ser santos. Todos aquellos que sirven al Señor, adoran al Señor, también deben ser santos, porque adoran a un Dios santo en un lugar santo. Dios pide santidad. ¿Y cómo somos santificados? ¿Cómo pueden ser santificados los pecadores? Como Aarón y sus hijos. O nosotros también. La respuesta se puede resumir en una sola palabra: por medio de la sangre. La sangre, la sangre. Esa es la clave. Si somos santificados por la sangre del Cordero de Dios, Cristo. Mis amados hermanos, como hemos mencionado, este pasaje nos enseña que Cristo es nuestra ofrenda para que nosotros seamos santificados, seamos perdonados. Es el Señor Jesucristo. Él es nuestro verdadero Cordero de holocausto, que se entregó, mis hermanos, totalmente hasta la muerte para hacer nuestra justicia y ser nosotros justificados delante de Dios. Pero no solamente eso, mis amados hermanos. Si creemos en el Señor Jesucristo, Él es nuestro Cordero de consagración. En Él somos santos, así como Aarón y sus hijos fueron santificados en el Cordero. También nosotros somos santificados en el Cordero de nuestro Dios. Por eso el Nuevo Testamento dice a los creyentes: santos, santos, santos. Así somos conocidos, porque en Él somos consagrados a Dios total y completamente para siempre. Abre tu Biblia en 1 Corintios. En 1 Corintios capítulo 1, la cita se me fue, hermanos, pero van a buscar. Pero dice Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y luego dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Otra vez aquí el apóstol Pablo nos recuerda que en Cristo, mis hermanos, los creyentes somos consagrados al Señor. En Él somos consagrados. Él es nuestro Cordero de consagración. Ya no somos más de nosotros mismos. Por precio han sido comprados. Por lo tanto, dice su palabra: glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu.
Cuando dice en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, la palabra del Señor nos dice que somos consagrados completamente al Señor. Hermano, ¿qué de lo que tú tienes te pertenece a ti? Nada. ¿Qué de lo que tú eres te pertenece a ti? Nada. Todo es del Señor. En Él somos consagrados a nuestro Dios. Si el asunto es así, así como Cristo se entregó a sí mismo, sin reservas para nuestra consagración, amados hermanos, nosotros también entreguémonos sin reservas a Él. Mis amados hermanos, entreguémonos al Señor sin reservas. Así como el carnero del holocausto fue consumido totalmente como una ofrenda de olor grato delante del Señor, también mis amados hermanos, nosotros también tenemos una sola vida, que cada día, mis hermanos, minuto a minuto se acerca a su fin. ¿O no es así? Ayer fuimos un poco más jóvenes, ahora ya somos un poco más mayores, mañana seremos un poco más mayores. Y minuto a minuto, mis hermanos, nos acercamos al final de nuestra vida. ¿Y en qué estamos quemando nuestras fuerzas? ¿En qué estamos quemando nuestra vida, mis hermanos? ¿En qué nos estamos consumiendo? Basta ya de vivir para nosotros mismos. Basta ya de pensar en nosotros mismos. Somos sacerdotes del Señor. Somos del Señor, sus siervos. ¿En qué altar estás quemando tu vida? ¿En qué altar te estás quemando? Si en Cristo hemos sido consagrados, si Él es nuestro Cordero, si Él es tu Cordero, con la sangre del Cordero espiritualmente fuimos marcados, para que seamos de Él. Fuimos marcados, fuimos untados en nuestros oídos para escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo, para ser obedientes a su palabra y a su voz. Si somos consagrados por medio del Cordero de Dios, con su sangre Él nos ha pintado nuestras manos para que le sirvamos, amados hermanos. Si hemos sido consagrados en Cristo y Él es nuestro Cordero de consagración, nuestros pies han sido también marcados con su sangre, espiritualmente hablando, para que caminemos y llevemos el Evangelio de Cristo Jesús. Mira tus manos, mira tus pies. Tus manos pertenecen al Señor, tus pies también. Y si tus manos y tus pies han sido pintados, y tu oreja también, recuerda lo que dice Pablo otra vez: alma y cuerpo somos de Él, para servir al Señor. Tú y yo hoy en Cristo somos sacerdotes de nuestro bendito Señor, para servir a Él en su santa morada. Pero recuerda, tu consagración ha costado la vida del Señor Jesucristo. Él entregó todo, y ahora tú vas a dar a Él miserias. ¿Saben? Estos animales que perecieron, que fueron degollados y luego fueron quemados, también era una especie de advertencia para aquellos que tomarían el sacerdocio con negligencia y que las llamas los consumirían. Y que eso pasó más después en la historia de la redención, cuando algunos ofrecieron al Señor fuego extraño.
mi amigo, mi hermano, mi hermana, ¿cómo estás viviendo como sacerdote delante del Señor? ¿Te has entregado ya a su causa total y completamente? ¿O aún sigues dudando? Ten cuidado. Si no vienes al Señor y no te entregas a su causa, un día tú arderás en esas llamas en donde esos animales ardieron, del cual es una representación del infierno. Allí arderás. Por esa razón, mi hermano, mi hermana, examinemos nuestras vidas. Hemos sido en Cristo consagrados a nuestro Dios para su servicio, para adorar a Él, para andar en sus caminos, obedeciendo sus mandamientos. Ofrezcamos al Señor y ofrezcámonos como un sacrificio vivo delante de Él. Vamos a orar. Amantísimo, soberano nuestro Dios y Padre, qué gozo es saber que no somos nuestros, sino de ti. Y que tú, Padre, nos has consagrado para ti mismo, por medio del sacrificio del Cordero, que fue inmolado, que padeció el infierno mismo en aquella cruz, para que nosotros, Señor, seamos tus servidores en tu santa morada. Danos la gracia, Señor, de servirte a ti, de vivir para ti, de honrarte y glorificarte con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Danos, Señor, esa gracia. Nuestra vida tan corta en este mundo, Señor, que sea, Padre, consumido, que se acabe, Señor, en tu servicio, en traer honor y gloria a tu santo nombre. Danos, Señor, como iglesia, esa gracia. Que ninguno de los que estamos aquí, Señor, un día seamos tallados como sacerdotes negligentes y seamos excluidos, Señor, de tu presencia para siempre, junto con los extraños que no tienen derecho de participar, Señor, de ese cuerpo que fue inmolado por nosotros. No permita, Señor, que ninguno que escuche tu palabra termine, Señor, ardiendo en las llamas del infierno, lejos de ti. Danos, Señor, la gracia de vivir, de servirte en tu obra con diligencia. Perdónanos, Señor, también nuestros pecados. Señor, no te hemos servido como deberíamos haber servido. Padre bendito, a ti te clamamos, confiados en ese nombre precioso y bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.